Hola, hola, hola. Buenas noches. Elías, buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, bien. Oye, profe, quería decirle que mi muñeco va medio bien. Bueno, pero ese medio bien es que ya está armado, que está No, funcionando. ya le pude poner pegarle los huesos al Ujú, cuerpo sí. y ya mueve las extremidades. Obviamente con el mouse, no, todavía no tiene movimiento. Ok, bueno, la idea de hoy es precisamente que verifiquemos cómo van ustedes con los archivos porque el día de mañana ya tienen que presentar la animación hasta donde alcancen a llegar, lógicamente, ¿no? Porque pues Y me hace falta pegarle el fondo y como darle color al muñeco, porque todavía está, o le damos así el tono ese gris. no, 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 la idea es que le demos color por lo menos porque lo que les decía, pues generalmente se trabaja con texturas, pero la idea es por lo menos dejarlo con color y dejarlo ubicado dentro de un escenario, que es lo que queremos para este ejercicio. Listo. Bueno, listo. Yo creo que chicos que iniciemos, porque pues si nos ponemos a esperar a los demás, tengo entendido por ahí que estaban también con temas de un diplomado y todo lo demás, entonces posiblemente nos retrasemos acá y la idea no es demorarnos mucho, pues para no quitarles tiempo a ustedes. Ya son las 8:10 de la noche, 8:12. Entonces la idea es como complementar un poquito. Igual le decía a Claudia que me decía que ella y que Steven no se podían conectar. No sé qué pasó con Miguel, con Santiago, con todos los demás. Entonces, hola Oriana, ¿cómo vas? Entonces, pues la idea es precisamente adelantar un poco, que ustedes también eh, me transmitan sus inquietudes, explicarles en qué consiste la entrega de mañana y pues que veamos qué es lo que ustedes tienen que hacer. Como les decía, pues desafortunadamente el tiempo no nos alcanzó para hacer muchas otras cosas que nos hubiera gustado, que me hubiera gustado personalmente que hubiéramos podido avanzar, pero pues como yo les decía, nos tocó avanzar a un ritmo muy lento, desafortunadamente porque bueno, yo sé que los programas no son fáciles, pero adicional a eso, el tema de no poder practicar en casa pues nos retrasó muchísimo y cosas que se debían haber hecho en 8 días o se debían haber hecho en una semana, se nos pasaron a 2 a 3 semanas y hasta 20 días, entonces 20 días o más, entonces pues precisamente la idea es aprovechar el tiempo. Bueno, les voy a compartir acá un archivo que yo tengo en este momento en Blender. Yo les decía que Blender pues me parece en este momento la herramienta más útil y más fácil para todos porque si nos ponemos a trabajar en 3D Max, pues el 3D Max también, como les mostré en la clase anterior, tiene la opción de los huesos, tiene la opción del bípedo, tiene la opción de los volúmenes y también se puede trabajar allí, pero allí es un poco más complejo el tema de la animación y el movimiento de los huesos. Y pues el otro tema es que como el 3D Max tenemos siempre el problema de que se nos traba.
y pues si se trababa a veces solamente haciendo una renderización con el late, ahorita incluyéndole texturas, incluyéndole detalles va a ser más complejo. Bueno, Driver, no sé quién es Driver, pero por favor cambiemos el nombre para saber quién está ahí. Bueno, listo chicos, les voy a compartir un poco, les voy a mostrar un poco cómo está definido el tema de las zonas de influencia, porque sé que en la gran mayoría de casos ustedes ya lograron colocarle al personaje los huesos, pero entonces ahora el tema es hacer que los huesos se muevan conforme a el movimiento que yo necesito y no lo que les está sucediendo a muchos de ustedes, que al moverlo se está arrastrando otra parte del cuerpo que no necesitamos que se mueva, sino que él vaya haciendo los movimientos. Como la idea es que por lo menos tratemos de que el personaje camine, así sea que de unos 2 o 3 pasitos, que el personaje doble los brazos, que el personaje mueva la cintura, por ejemplo. Entonces, pues precisamente por eso es importante esta parte. Entonces, les voy a compartir pantalla en primer lugar para mostrarles un video sobre el tema de los huesos y cómo se va trabajando el contenido. Es un video, pues lógicamente, tutorial de lo que nosotros estamos haciendo y enseguida nos vamos a visualizar cómo se hace la secuencia directamente dentro de una imagen que yo tengo acá. Entonces, les voy a mostrar inicialmente un contenido que nos quedó ahí como pendiente en la plataforma que no alcanzamos a visualizar por tiempo y que lógicamente no vamos a alcanzar a aplicar dentro del ejercicio, que hubiera sido muy interesante, pero bueno, como para que ustedes lo conozcan, se los voy a mostrar aquí un poco. Entonces les voy a compartir pantalla. Ahorita me confirman con dedito arriba si están visualizando la pantalla que les estoy compartiendo. Entonces, bueno, chicos, les estoy compartiendo nuestro documento, nuestro archivo, como siempre, de Geniali. Me confirman, por favor, dedito arriba si lo están viendo. Listo, vale, perfecto. Entonces, como les decía, la idea es tratar de llegar por lo menos a este punto de una animación básica, no una animación muy detallada, porque el movimiento del personaje también conlleva que nosotros lo ubiquemos dentro de un escenario, que además se comiencen a trabajar centros de gravedad y se comiencen a trabajar otros detalles. Permítanme un momentico, chicos, que está interfiriendo como bastante el abanico, entonces lo voy a mover un momentico para que podamos trabajar mejor. Ok, listo chicos, ahí ya mejor, ya no tenemos ese ruido del abanico. Bien, entonces les decía, la vez pasada les decía en la última clase que aquí en la presentación, que esta pues la teníamos allá en el CBN virtual y en este momento pues la tenemos acá visible en el Classroom, aparecía esto, que les decía, primero hay que saber qué tipo de movimiento quiero yo hacer con el objeto. Si voy a hacer algo básico como esto de mover una esfera dentro del espacio de animación, pues lógicamente tengo que saber qué es lo que quiero que haga la esfera. Aquí como nos muestra la flecha, básicamente lo que yo quiero es que el objeto se mueva de izquierda a derecha y que logre llegar o pase por el medio del espacio de esta zona, digámoslo así. Entonces aquí lo primero que nos dice el contenido es que entremos en la línea del tiempo y que le coloquemos inicialmente o nos ubiquemos inicialmente en el fotograma número 1, que les decía yo que es es muy similar a lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en los programas de animación 2D, que es sencillamente ubicarnos en el primer fotograma y comenzar a hacer la secuencia de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces, es básicamente lo mismo. La diferencia es que cuando nosotros trabajábamos en After Effects, si arrancábamos desde el fotograma 1, cuando trabajábamos, perdón, cuando trabajamos en Animate arrancamos desde el fotograma 1 y cuando trabajamos en After Effects desde el 0. Y allá lo que hacíamos era comenzar a insertar fotogramas claves, que era lo que hacíamos ahí. Aquí nos dice que después de darle clic en el insertar fotograma clave, que busquemos la opción Log Rook Scale, y con eso nos guarda la localización, rotación y escala de ese punto número 1. Es decir, si yo ahí en ese punto número 1 quiero que el objeto haga alguna modificación de rotación, escala o ubicación, tengo que darle esa opción de Log Rock Scale, que nos debe salir ahí y de enseguida nos dice mueve el objeto a la posición final,
presionan la tecla I para volver a activar esta opción y mantener o tener la animación. Solo mueve la línea del tiempo y la podrás ver, que es lo que nos dice acá. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que esta esfera haga el movimiento de entrar directamente dentro de este espacio, entonces vean que aquí nos dice, nos ubicamos en el fotograma número 1. Aquí verificamos también al lado de la línea del tiempo que estamos en el 1 y nos dice en este momento que al insertar el fotograma clave sale todo este menú. Y aquí sale entonces la opción de Look Rock Scale, que es lo que nos permite modificar el objeto. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos haciendo el movimiento. Entonces me salto aquí al fotograma 50, 60, donde yo quiera trabajar, que aquí es el 50, y vean que ya la esfera está ubicada en el segundo punto. Lógicamente hay que generar primero el fotograma clave y vamos verificando la secuencia, que fue lo que les explicaba, o era lo que les explicaba la semana pasada, sino que desafortunadamente no pudimos visualizarlo en el computador de la CBN. Entonces vamos a ver si nos funciona hoy el día de acá. Esta es la temática que les decía que nos hizo falta, que es la edición de vestuario en Blender, porque pues lógicamente la mayoría de personajes de ustedes por ahora están sin vestuario, por ahora digamos lo que están desnudos, a menos pues de que su personaje no sea humano. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que los materiales o la edición de vestuario en Blender tiene unas características de colisiones, de materiales y de pinning dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque pues lógicamente la idea del vestuario para los personajes Blender es que se envuelvan como si fuera vestuario real. Es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos un pantalón o una camiseta, que eso nos envuelve o nos forra el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que se busca inicialmente con este vestuario Blender. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Para esto, hay que tener en cuenta que Blender tiene creadas algunas opciones de ropa. Ahorita lo vamos a ver con los modificadores. Y de acuerdo a eso, esa modificación o esas propiedades nos permiten simular algún tipo de tejidos que yo quiera trabajar. Entonces, dentro de eso, vamos a encontrar el vestuario como tal, dependiendo lo que yo quiera hacer. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nos dice, para simular un tejido necesitamos una superficie, podemos utilizar un plano para experimentar las diferentes variables y determinar el comportamiento de la simulación. Para eso nos dice, subdividiremos el plano entrando en el modo edición, seleccionando el plano y pulsamos la tecla tabular. Activaremos la malla y se encuentran activas todas las opciones en la tecla A o con la tecla A y a continuación la tecla W para comenzar a ver el menú emergente y comenzar a subdividir. Así que aquí nos está dando todo el procedimiento para convertir el plano en un elemento subdividido. Y después nos dice, para convertir los objetos en ropa, debemos salir del modo edición anterior pulsando la tecla Tab y acceder al modo Psiquis, que en este caso es un botón que tenemos aquí en las herramientas de Blender y de allí podemos seleccionar la opción Clothes o la opción ropa dependiendo de lo que yo quiera hacer con ese objeto. Es decir que aquí lo que nos dice en esta parte del tutorial es que podemos coger un objeto plano o un plano de los que nos maneja Blender y lo puedo convertir perfectamente en ropa. Entonces, como les digo, esto no es que lo vayamos a hacer porque el tiempo no nos da, pero es para que ustedes lo conozcan. ¿Qué sucede después de que convertimos ese objeto en ropa? Aquí nos dice, para activar la colisión con otros objetos, debemos marcar la opción Clock Collision, que aparece ahí dentro de esa misma opción, y la cual nos permite activar el cálculo que hace, digámoslo así, matemáticamente Blender para saber que el tejido va a envolverlo. Como nos muestra aquí el ejemplo, vean que es sencillamente como si nosotros le colocáramos una servilleta sobre una bola o sobre una esfera, pero sencillamente aquí se genera el tema de colisión, es decir, que el plano va a envolver la bola o va a envolver el objeto como lo vemos acá. Y de acuerdo a eso, la colisión nos permite precisamente que se generen este tipo de cosas. Y pues aquí nos están mostrando cómo se ve la ropa, digámoslo así, o la tela puesta sobre la esfera sin el smooth, pero yo puedo aplicarle el smooth o el suavizado y la tela se va a ver de esta manera, que se ve más lisita, más plana. Y hay otra opción que dice que son los pinning. Los pinning son los tejidos que pueden encontrarse libres o sujetos a algún objeto dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces vean que aquí nos están mostrando. Yo ya convertí este plano, lo subdividí
y lo estoy colocando sobre la esfera. Y en este caso, pues yo puedo definir con la opción Sixis, Sixis, perdón, de aquí, y puedo seleccionar la opción Pinning, que la opción Pinning precisamente va a hacer que los vértices o algunos vértices se adhieran a la esfera, como nos muestra aquí, y que otros queden levantados. Entonces, por ejemplo, esto puede ser en el caso de que algunos de ustedes digan, no, profe, es que como tenemos aquí en la imagen de ejemplo, mi personaje va a tener una túnica, pero yo necesito que no la túnica quede pegada a toda la piel del personaje o al volumen del personaje, sino necesito que quede algo suelta. Entonces aquí podemos comenzar a trabajar con varios elementos para que eso funcione. Pero si al contrario yo necesito, como en la fotografía aquí a la mitad, que la piel, perdón, la tela quede bien pegada a la piel del personaje, ya se utilizarían solamente las colisiones, que son opciones que tenemos aquí. Bueno, entonces este tema, como les digo, es muy interesante. Hubiera sido bueno que lo hubiéramos alcanzado a hacer, pero pues no nos da tiempo. Listo, este es el video sobre el tema de el manejo de los huesos, que creo que es lo que nos está costando ahorita, y el pintar las zonas de influencia. Entonces, esto es lo que la gran mayoría de ustedes tienen creados. ¿Qué sucede? Yo les decía, generalmente cuando se hace la estructura de los huesos pueden ir en una sola estructura, como nosotros hicimos inicialmente, que fue dibujar el hueso padre de la columna y comenzar a dibujar los otros huesos. Pero vean que en el caso de este personaje, no todos los huesos están unidos. Vean que los que están unidos son los huesos de la columna y precisamente ahí ya hay pintado una zona de influencia. Ven que en este momento, cuando le movieron el hueso al personaje, ya comenzó a trabajar solamente en esa zona de influencia. Y acá nos está mostrando cómo el hueso del brazo ya también tiene dibujadas zonas de influencia. Si se dan cuenta, aquí no hay huesos intermedios, sino hay una línea que es la que me está uniendo, por ejemplo, el hueso del hombro con el hueso de la nuca, que es lo que me permite hacer este tipo de cosas. Entonces, como yo les decía, yo puedo trabajar las opciones de huesos extruidos o huesos pegados, así como lo hicimos en la sesión. No se ve en pantalla. Ok, en un momento entonces reviso qué es lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, espérenme. Listo. Ahora sí. Listo. Me cuentan. Ahora sí están viendo el video de YouTube. ¿Me confirman, chicos? Confírmeme dedito arriba. ¿Por qué sucede con esto? Aquí básicamente me dice que yo tengo que pose. Ok, chicos, vale, muchas gracias. Después me voy a pintar las influencias, pero vean que aquí la influencia comenzó a doblarme, pero es precisamente porque la zona de influencia estaba influencia, precisamente para que al mover ese hueso del brazo no se modifique, no se dañe. Listo. ¿Quién levantó la mano por aquí? Driver, ¿quién es? Que no me ha cambiado el nombre, entonces no sé quién es. Que tiene la manito levantada. ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Entonces aquí vean que aquí lo que nos va diciendo en el video es básicamente que las zonas de influencia las tenemos que ir pintando. Vean, todavía se sigue viendo el doblez en el hombro, pero las zonas de influencia ustedes las pueden ir adicionando, las pueden ir quitando. Las zonas de influencia trabajan precisamente como mapas de calor, digámoslo así. No sé si alguna vez ustedes vieron una película que se llama Terminator, que supuestamente era un extraterrestre que cazaba caníbal, que cazaba seres humanos y que los detectaba por el calor del cuerpo. Esto que hacemos aquí es más o menos algo similar, sino que acá estamos diciendo que este hueso que yo tengo seleccionado va a tener zona de influencia o va a influir alguna parte específica. Entre más rojo sea el color, vean porque él tiene colores rojo, colores naranja, amarillos, verdes, azules. Entre más rojo sea el color, pues más influencia va a tener el hueso en esa zona o en ese polígono. Entonces vean que aquí hay zonas donde le están subiendo la intensidad del rojo, como hay zonas donde se la están bajando. Eso es precisamente para que al mover el hueso no deforme esta parte de arriba del hombro, que es la que estamos buscando mejorar. Entonces yo les decía, el pincel de influencias tiene varios tipos de pinceles, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Voy seleccionando las zonas y vean que ahí va mostrando ese hueso, que es el de la columna, el de la espalda. Entonces toca ir mirando cómo esos polígonos, el personaje al mover el hueso, influye, vean que mueve el cuello del personaje y lo mismo se brazos y todo lo demás para que la secuencia de la animación sea mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que comenzar a seleccionar el hueso en el modo pose, después seleccionar el y comenzar a verificar cada uno de los movimientos, que esto es lo que tenemos que tratar de hacer con nuestro personaje, por lo menos
moverle una pierna, moverle un brazo y hacerle algún detalle como tal. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me confirman dedito arriba si todo bien? Listo, perfecto, bien. Entonces ahora sí nos vamos a ir a Blender y vamos a ver cómo es el tema. Yo aquí tengo un modelo completamente diferente al que les estaba mostrando en clase, que es este. Este modelo también está armado con simetrías, pero vean que las simetrías del personaje ya están cuadradas de tal manera que se ve la forma del cuerpo. Si ustedes recuerdan el que estaba haciendo en clase, le estaba comenzando a trabajar la forma de los senos, la forma del pecho, la espalda, la cintura, que ya le había sacado aquí algo en aguitas al personaje, ya le había comenzado a armar los muslos, vean que aquí los muslos ya están más detallados y acá en este caso ya tiene pintados los pies del personaje. Entonces, lo que les decía es lo siguiente, cuando nosotros trabajamos aquí con las opciones de teniendo el personaje de esta manera, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, recuerden que acá, igual que en 3D Max, nosotros nos podemos mover o podemos hacer la variación de visualización del personaje utilizando también los diferentes modos. Si yo me regreso a modo objeto, pues voy a tener aquí el personaje completamente armado de esta manera y visible completamente. Vean que, por ejemplo, había una preocupación de muchos de ustedes que tenían este tipo de personajes y era el tema de la cabeza. Entonces yo les decía, el tema de la cabeza hay que armar la base que es el cuello y hay que hacer la estructura hacia arriba cerrándola. Entonces hagan de cuenta cuando ustedes están, como si ustedes estuvieran haciendo un balón de trapo. No sé si alguno en algún momento lo hizo o, por ejemplo, cuando estaban haciendo, o no sé si en algún momento alguno de ustedes forró una bomba o un globo, lo forró con papel periódico, que uno comenzaba como a pegar los pedacitos de papel periódico desde abajo y los iba forrando poquito a poco hasta arriba hasta que cubría la totalidad del globo. Entonces la cabeza es un detalle que lleva bastante tiempo de modelado, pero vean que, por ejemplo, para este personaje yo no necesité hacer la nariz completa, sino sencillamente hice la forma de los espacios donde van a ir los ojos y la nariz no se la hice detallada porque este personaje no es 100% humano. ¿Qué es lo que se hace aquí? Entonces, la mayoría de ustedes hizo lo siguiente, cogió el personaje, se fue aquí al menú agregar y comenzó a colocar el hueso o comenzó a dibujarle el hueso al personaje. Entonces, lo que yo les he mostrado ahorita con el ejemplo que estábamos viendo ahí en el video es que el personaje no necesariamente tiene que tener los huesos pegados. Lo que pasa es que al tener los huesos pegados se facilita un poco más la estructura de movimiento, más no necesariamente tiene que ser de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí voy a hacer algo muy similar. Elías, levante la mano por favor cuando vayan a hablar. Cuéntame, Elías. Lo que pasa es que cuando yo le pegué los huesos a mi muñeco, Ujú. los de la pierna quedaron un poquito salidos, Ok, pero listo, no listo. mucho. Ya vamos para allá, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a adicionarle los huesos. Inicialmente voy a hacer este que va a ser el hueso de la cabeza. El hueso de la cabeza, vean que el hueso de la cabeza incluso ya me comenzó a quedar hacia atrás o comenzó a moverse hacia atrás. Entonces, si yo quiero con este hueso mover la cabeza, hay que tenerlo más o menos de esta manera. Y si adicional a eso necesito que él haga esto con la cabeza, o si por ejemplo yo necesito que él mueva la cabeza hacia adelante y hacia atrás, necesitaría que el personaje aquí tuviera otro hueso pequeño y este hueso pequeño sí lo puedo mover hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de lo que quiera hacer con el personaje. Voy aquí a generar otro hueso hacia abajo que va a ser el de la cadera. Vean que si los dibujo aquí en la vista lateral va a ser más fácil. ¿Por qué va a ser más fácil? Porque en este caso ya los voy acomodando dentro de la malla. Entonces creo que yo les decía la vez pasada para responder la pregunta o la observación de Elías, pues la idea es que los huesos vayan dentro de la malla, que no vayan a salir de la malla para no deformar, digamos así, el personaje. Pero si llegan a salir de la malla, en realidad los huesos no son un elemento visible en el momento de la animación. Lo ideal es que vayan dentro de la malla para que no se vaya a dañar el personaje. Pero si llegaron a quedar fuera de la malla, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una de las cosas que yo les decía que tenemos que hacer con los huesos? Resulta que si me voy aquí al visualizador, él me muestra esto que es el esqueleto. Y vean que aparentemente aquí me dice bond o hueso y aquí me dice bond 3, que en este caso correspondería al último hueso que acabé de hacer. Pero si yo comienzo a desplegar de acá, vean que aquí comienzan a aparecer más huesitos. Entonces, por ejemplo, este hueso, yo le voy a cambiar el nombre y va a ser el hueso de la cabeza. Listo.
Este otro hueso le voy a cambiar el nombre y este va a ser el del cuello. ¿Por qué? Porque lógicamente como nuestro personaje, entre comillas, puede llegar a ser sencillo o puede llegar a ser bastante complejo, es importante tenerle el nombre a cada uno de los huesos. Y este, vamos a decir que este va a ser el hueso de la cadera. ¿Listo? Y le voy cambiando los nombres a cada uno de los huesos. ¿Listo? Por ahora vamos a dejarlo en este punto y voy a adicionar otro hueso, pero ojo con lo que yo voy a hacer aquí. El hueso que voy a colocar enseguida no lo voy a colocar como hijo de los que ya están creados. Entonces vean que este hueso lo creé, digámoslo así, independiente. Lo estoy trabajando aquí suelto o aparte de los otros dos huesos que ya tenía creados. ¿Qué es lo que pasa cuando lo creamos directamente como un hueso hijo de los anteriores? Que lógicamente al mover uno de los huesos padres voy a modificar el hueso hijo y viceversa. Entonces, precisamente por eso es importante ir ubicando los huesos. Ustedes deciden si los quieren trabajar todos unidos o si los quieren trabajar todos separados. En realidad, digamos que eso no tiene mucha influencia al momento de la animación, por decirlo de alguna manera, sino que básicamente lo que hace es que pues me puede facilitar o me puede complicar el trabajo dependiendo de lo que yo vaya a hacer acá. Entonces, vean que ahí le estoy acomodando el hueso del muslo. Eh, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, esta pregunta que nos hacen aquí en el chat. Profe, ¿este personaje tiene brazos y piernas unidas a su cuerpo? ¿Debe aplicar lo mismo para nuestros personajes? Sí. Y recuerden que yo se los había dicho en la clase, porque por eso mismo les dije que el personaje que teníamos con la herramienta Blade, con la herramienta Blade, perdón, o con la herramienta enroscar o con la herramienta Bezier aquí en Blender, no nos servía o nos servía, pero tocaba pegarlo y con todo y eso en clase yo les mostré que el personaje al colocarle el hueso no influía sobre el movimiento. Por eso es que esta estructura está armada en uno solo, que aquí se llama cubo, y que está creada con una simetría, que fue el ejercicio que yo les expliqué en el tablero, perdón, en clase. Que pues algunos de ustedes me dijeron, profe, pero pues yo ya tenía un personaje avanzado, ese personaje ya estaba completo y pues ahorita ponerme a hacer otro personaje así con las simetrías como usted nos dice, pues me va a llevar más tiempo y no voy a alcanzar a tenerlo. Entonces, pues como les digo, cada uno de ustedes deciden si van a trabajar con uno de los modelos que ya habíamos hecho o si van a trabajar con un modelo nuevo, que sería este de las simetrías. Pero lógicamente tendrían que mirar que los huesos influyan. Entonces, de pronto, el error que les estaba sucediendo a muchos de ustedes, que era que el hueso no funcionaba, era precisamente por eso, porque el hueso no se pegaba o no se une a la malla y eso es lo que queremos. Listo, vale, con mucho gusto. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí me voy a ir a seleccionar, en este caso, el pivote. Bueno, nos quedan 10 minutos. Si nos saca el zoom, chicos, regresamos enseguida. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo ingreso acá, selecciono el hueso, voy a comenzar a sacar el hueso de la pantorrilla o el hueso que les mostraba. Vean que aquí sucede lo que nos estaba diciendo ahorita Elías al comienzo. El hueso está quedando por fuera de la malla. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que el hueso cuando queda por fuera de la malla, entre comillas, no es que tengamos problemas. Entre comillas me refiero a que, pues, como les digo, el hueso es un elemento de em, ubicación, es un elemento de guía, más no es un hueso que se va a hacer o es un elemento que se va a hacer visible al momento de hacer la animación. Entonces aquí, pues, sencillamente lo que yo hago es comenzar a acomodarlo, este personaje de pronto un poco a diferencia de los de ustedes, tiene las piernas dobladas, entonces tiene el muslo un poco inclinado y tiene la pantorrilla también salida un poco hacia atrás. Entonces tendría que comenzar a editarlo, que es lo que estoy haciendo acá. Estoy editando el hueso para que más o menos vaya tomando la misma forma. ¿Listo? Entonces vean que lo acomodé de un lado, pero entonces aquí se me desacomodó del otro. Entonces tengo que irlo acomodando. Y por esto mismo yo les decía que es importante que sus personajes en lo posible tuvieran brazos y tuvieran extremidades largas para poder hacer esto. Listo, acá ya le coloqué el hueso del pie. Entonces este personaje además tiene es como cascorbo, entonces las piernas tienden a quedar hacia adentro. Listo.
Esto es lo que había que hacer. No le voy a dibujar todos los huesos, solamente igual aquí es un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Entonces yo les decía, ya después de que tengamos los huesos dibujados, aquí no los, como les digo, no los tengo todos, pero tengo algunos huesos dibujados, tengo que seleccionar el hueso o los huesos con los que voy a trabajar. Si voy a trabajar con los huesos de la columna, si voy a trabajar con los huesos de la pierna. Entonces vamos a arrancar aquí con los de la columna. Selecciono primero el hueso de la columna. Con Shift selecciono la malla y les decía que enseguida oprimimos Control P. Si no les sale enseguida Control P, nos toca entonces hacer la selección a la inversa. Seleccionar primero la malla y luego el hueso. Entonces les decía, cuando le doy Control P, me salen estas opciones de influencias vacías, influencias envolventes o influencias automáticas. ¿Con cuál es recomendable trabajar? Con las influencias automáticas. ¿Por qué? Porque las influencias automáticas se adaptan a la forma de la malla y el contenido de la malla si yo lo estoy trabajando de la manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me voy aquí al modo pose y comienzo a verificar, por ejemplo, voy a coger este hueso y lo voy a comenzar a mover, vean que el hueso efectivamente se pegó a la malla como está sucediendo acá. Pero ¿cuál es el problema? Lo que yo les decía, hay movimientos en los que ya no va a ser tan útil tener el hueso de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el personaje mueva la cintura, que haga esto, vean que yo lo puedo hacer de cierta manera siempre y cuando el movimiento sea leve. Pero si yo necesito hacer esto, entonces vean que la cintura se va a quebrar y el personaje se va a ver muy estirado por este lado. Entonces acá es donde yo tengo que comenzar a trabajar con las zonas de influencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo en este momento tengo seleccionado el hueso con el que voy a trabajar, que es el de la cintura, o perdón, el de la columna vertebral. Y en este caso tengo que seleccionar la malla también. Entonces con Shift selecciono la malla y vean que aquí ya me sale la opción de pintar influencias. Entonces vean que ahí me está mostrando cómo está trabajando la influencia. Si yo comienzo a pintarle, vean que aquí comienzo a pasarle con el pincel de zonas de influencia, le estoy diciendo con este rojo intenso, digámoslo así, que le estoy subiendo a la zona de influencia de la cintura, es que en este caso necesito que él actúe más acá sobre esta zona de la imagen. ¿Listo? Entonces vean que aquí el pincel de influencias, yo lo puedo ir variando. Vean que por ejemplo aquí puedo ir ampliando que el pincel de influencias no solamente me actúe en la cintura, sino que también actúe en la altura del ombligo, por ejemplo. Y eso va a hacer que el personaje ya tenga algunas opciones de zona de influencia diferente. Entonces vean que si yo me regreso, voy a regresarme al modo edición y voy a seleccionar de nuevo, disculpen, me voy a seleccionar de nuevo el hueso o los huesos, perdón, me voy a ir al modo objeto. Listo, voy a seleccionar entonces los huesos y me voy al modo pose y comienzo entonces a ver aquí qué sucede con el objeto. Entonces vean que dependiendo de lo que yo haya hecho, la influencia va a estar más marcada o menos marcada sobre la zona o las zonas que yo esté trabajando. Entonces vean que si por ejemplo aquí selecciono este otro hueso, selecciono la malla y me voy a pintar zonas de influencia. Vean que las zonas de influencia aquí me está diciendo que este hueso, por eso ustedes se dan cuenta que ahorita cuando estaba pintando, cuando movía este hueso de la cadera, él me movía no solamente la zona de la cadera, sino también me movía las piernas. Entonces, si yo necesito que este hueso también me trabaje aquí la zona de las nalgas o la parte trasera del personaje, la zona de la cadera, comienzo a subirle los detalles o comienzo a cambiarle los detalles en la herramienta. Entonces yo aquí voy mirando, por ejemplo, vean que aquí si le doy el botón derecho me dice influencia radio intensidad. Entonces si yo le comienzo a bajar la influencia y comienzo a bajarle la intensidad, lógicamente el tema de las zonas de influencia van a variar. Vean que aquí estoy pintando, pero sigue siendo el mismo color naranja. ¿Listo? Entonces vean que si le comienzo a dar clic varias veces, comienza a cambiar de tono naranja a tono amarillo y ya llegará el punto en que deja de ser ese tono amarillo y comienza a convertirse en el tono azul. Cuando está el tono azul significa que yo ya le he bajado la intensidad. Vamos a subirle aquí
un poquito la influencia y un poquito la intensidad a esta parte. ¿Listo? Entonces lo que yo hago aquí al modificarle esto es que le voy a bajar los tonos de influencia al objeto. Entonces vean que si le doy clic sostenido o le paso varias veces el pincel de influencia, las tonalidades van a cambiar dependiendo cómo lo vaya yo moviendo o cómo lo vaya yo editando. Y lógicamente esas influencias y esa intensidad me van mostrando qué tanto yo estoy o voy a influir en el movimiento del personaje. Entonces vean que si me regreso aquí al modo objeto, selecciono de nuevo el hueso y voy de nuevo al modo pose. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Vean que la zona de influencia ya no es tan marcada. Lógicamente aquí le tengo que quitar más a la zona de influencia, pero yo ya le estoy dando ahí un movimiento, digámoslo así, básico al objeto. Entonces lo mismo va a suceder si, por ejemplo, le adiciono aquí al hueso o al personaje, le adiciono el hueso de la pierna. Entonces vean que aquí lo selecciono, le doy control P, influencia automática, y vamos a ver entonces en este caso los huesos de la pierna cómo funcionan. Voy a seleccionar aquí este hueso, me voy a ir al modo pose y vamos a ver entonces, este hueso cómo influye o qué movimientos me puede estar dando el personaje. Entonces vean que aquí dependiendo de esto, vean que el personaje se nos va a ir para adelante o se nos va a ir para atrás. Entonces si yo quiero que el personaje, por ejemplo, comience a hacer una secuencia de caminado, vean que aquí comienza a hacer esto. ¿Por qué comienza a hacer esto? Porque recuerden que el personaje yo lo tengo creado con simetrías. Entonces al hacerle el movimiento a un hueso o a uno de los huesos acá, vean que también me modifica el otro hueso. Por eso cada pierna debe tener su hueso de manera independiente y vean que al moverlo de esta manera la pierna se parte. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las zonas de influencia o cuál es el modo de influencia que tiene el objeto y de acuerdo a eso cómo está trabajando sobre la secuencia. Hasta ahí vamos claros, chicos, más o menos, ¿me comentan? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces sigue corriendo y aquí nos va a sacar ahorita enseguida. Por favor, en todo caso, hazme un favor, mándale el dato a los demás de a Oriana y a Elías que estaban conectados ahorita, que por favor ingresen aquí a este link porque pensé que nos iba a permitir trabajar con el mismo que teníamos, pero creo que lo modificó. Listo, vale, entonces vamos a continuar aquí trabajando. Ok, vamos a ver quién ingresó. Buenas noches, iPhone. ¿Quién es iPhone? Hola, Oriana, me pasé a mi celular, qué Ah, ok, pena. listo, dale, Oriana, dale. Te estábamos esperando. Bueno, listo. Entonces, les estaba diciendo, vamos a ir de nuevo a Blender rápidamente, porque pues necesito explicarles varias cositas antes de finalizar o antes de irnos, antes de que nos saque de nuevo. Listo, entonces, precisamente si yo, por ejemplo, necesito hacerle un movimiento de caminado al personaje y yo necesito pues precisamente que esa secuencia de caminado se dé lo más fácil o lo más sencillo posible, entonces acá tendría que hacer para este personaje, como este personaje es completamente simétrico, está completamente armado con simetrías, tendría que generarle los huesos independientes si ustedes pues se los llegaran o se los están trabajando de esta manera, como les digo acá, porque les resulta más fácil tener el personaje de esta manera, porque les resulta más fácil modificarlo, digamos así, los huesos. Entonces aquí ustedes van definiendo de qué manera lo quieren ir ubicando. ¿Listo? Entonces aquí voy a como ubicarle rápidamente este hueso y voy a hacerle el segundo hueso o el otro hueso que necesitaría para el movimiento. ¿Listo? Entonces acá voy a seleccionarlo. Voy a seleccionar este hueso y me voy a ir al modo edición y voy a sacarle o voy a proyectar el otro hueso de la pierna que sería más o menos acá. ¿Listo? Entonces yo voy colocando los huesos, ven que igual los huesos los tengo que ir posicionando o los tengo que para ver cómo están quedando, porque ven que en una vista aparentemente quedó dentro de la malla, pero cuando lo muevo a otra vista, efectivamente quedó fuera de la malla, posicionando. Entonces la ubicación del hueso también tiene que ver mucho con las zonas de influencia que va a tener ese hueso directamente. Entonces, si yo me voy aquí, voy a regresarme aquí, selecciono la malla, selecciono el hueso
y genero entonces las zonas de influencia automática. Listo. Entonces, cuando me vaya aquí a la pose, manejo el tema del movimiento del personaje, porque como les decía, al ser simétrico, lógicamente cualquier movimiento que yo le haga a los huesos o cualquier edición que yo le haga a los huesos, de uno de los huesos anteriores va a influir el otro hueso que yo tenía aquí creado. Entonces vean que, por ejemplo, selecciono este y vean que me mueve el personaje igual que lo que sucede aquí. Entonces, precisamente por eso es importante que cuando yo tenga los personajes creados o de esta manera, comience a determinar esas zonas de influencia. Por eso son tan importantes esas zonas de influencia para saber efectivamente sobre cuál elemento yo voy a actuar. En este caso lo selecciono y me voy a pintar las zonas de influencia. Bueno, aquí voy a trabajar influencias, listo. Entonces vean que acá la influencia me está diciendo que él está trabajando influencia directamente sobre los pies del personaje. Entonces por eso es que el personaje se nos está yendo hacia adelante y hacia atrás. Entonces aquí voy a subirle la influencia y la intensidad para ir pintando zonas de influencia. Entonces vean parte derecha y él se va reflejando en la parte izquierda. Precisamente por lo que al estar hecho con simetrías, yo tengo que ir pintando. Vean que hay que tener cuidado que a veces al utilizar las influencias, también voy de los detalles que yo le dé aquí a el pincel. Entonces bajémosle la intensidad también. Entonces dependiendo como yo vaya trabajando la herramienta, vayamos trabajando como nos aparece aquí con el radio. Entonces yo defino el radio si necesito que la zona de influencia sea más detallada, más pequeña, para que sea tratar de que no deforme demasiado, digámoslo así, el personaje. Entonces, bueno, vean que aquí nos deformó algo haciendo por todos los ángulos, puedo lograr que no se vea como un defecto, sino que se vea como parte del modelado que yo estoy haciendo. ¿Listo? Me comienzan a trabajar si yo quiero que se vean más intensas o quiero que se vayan trabajando de otra manera. Entonces, si me regreso aquí vamos a regresarnos al modo objeto, y ahora vamos a ver cómo funciona o cómo quedó ese hueso. Todavía me sigue influyendo los pies, voy a comenzar a modificarle la secuencia de acuerdo a lo que quiera hacer. Entonces, básicamente esto del tema de las zonas de influencia del objeto. ¿Listo? Segundo elemento importante para nuestra animación, que ahorita lo mencionaba Elías al comienzo, es, profe, hay que pintar el personaje. Sí, porque recuerden que el personaje inicialmente va a aparecer de esta manera, o nosotros lo vamos a visualizar de esta manera, que es como lo estamos, que el hueso inicialmente se movió dentro de la malla. Vean que si yo me voy al modo edición, en el modo edición si el hueso está dentro, si me voy al modo objeto, el hueso se ve afuera, y si me voy, por ejemplo, desde acá, voy a irme a el modo, o voy a tratar de seleccionar el modo pose. Vamos a darle clic aquí por fuera y vamos a dejarlo en la vista de la malla. Listo. Entonces voy a seleccionar no los huesos de esta pierna, sino de esta, y me voy al modo pose. Entonces vean que en el modo pose, el hueso también está quedando por fuera. Entonces, en este caso, como les digo, el hueso es, que valga la redundancia, el hueso se va a ver dentro o se va a ver fuera del objeto. Entonces, pues la idea es que el hueso, digámoslo así, sin importar dónde esté ubicado, nos sirva para hacer el movimiento sin tener que deformar el personaje, ¿no? Entonces, si el hueso, en alguno de sus ejercicios, el hueso al colocarlo o al hacer el skinning, se modificó y sucedió esto, que ven que el hueso está completamente salido del volumen, no importa, en este caso pues es un elemento de movimiento y es un elemento que pues al momento de la animación va a ser invisible. Entonces, cuando yo observo el objeto aquí en este modo sombreado de la vista, vemos el volumen en gris, y si yo en este caso me voy a la siguiente opción, que es el sombreado o la visualización de materiales, ya el personaje o el volumen se va a ver diferente. Vean que aquí el volumen se va a ver diferente, y aquí, dependiendo del tipo de materiales que yo vaya creando, se va a ver diferente. Si yo lo mando directamente al render, entonces al mandarlo directamente al render, pues me va a mostrar esto de acuerdo a donde tenga ubicada la cámara. Entonces, en este momento, el objeto o el volumen como tal todavía no está suavizado. El volumen por ahora lo que tiene es aplicado unos huesos o un skinning. Ven que aquí se deformó la pierna cuando le apliqué la zona de influencia. Entonces tengo que modificar de nuevo zonas de influencia. Y acá lo que yo puedo hacer en este caso es, ya tengo el objeto creado, ya tengo el personaje armado. Y lo que puedo hacer es, yo les decía que hay una opción que tenemos aquí, que es la herramienta de escultura, que es una herramienta que les va a ayudar un poco a mejorar en algunos casos la forma o los volúmenes de su personaje, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Si por ejemplo necesito inflar volúmenes,
o necesito comenzar a esculpir, si por el contrario lo que quiero es trabajarlo como si fuera una arcilla, entonces yo puedo ir influenciando, vean que ahí sale como un disco, que es el que me indica dónde estoy comenzando yo a modelar, y pues en este caso que el personaje es simétrico, pues el modelado lo tendré que hacer a este lado. Ahora, como nuestro personaje no tuvimos tiempo suficiente de modelarlo a detalle, pues la idea es tratar de suavizarlo lo más que se pueda, dependiendo el tipo de escultura o el tipo de herramienta que nosotros utilicemos aquí para trabajarlo. Seguramente el personaje no va a quedar completamente plano o no va a quedar completamente suavizado, pero bueno, nos puede servir para la secuencia de animación. Entonces yo les decía, cuando yo logro hacer esto con el personaje, ya tengo huesos, ya tengo el personaje y le voy a comenzar a trabajar colores. Entonces yo les decía, acá tengo texturas y aquí tengo materiales. La diferencia es que la textura generalmente es una imagen que yo traigo de internet o que yo creé. Entonces, por ejemplo, voy aquí a decirle que me cree una nueva textura. Aquí me dice qué tipo de textura es, que yo les decía, imagen o película, que es lo que yo voy a utilizar. ¿Dónde está esa imagen o esa película? Le tengo que decir aquí abrir y voy a irme a buscar. Yo tengo aquí precisamente una carpeta de texturas. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta textura que dice seda. La voy a abrir y aquí ya me aparece la textura creada. ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa textura o dónde la voy a aplicar? Entonces, en este caso, yo tengo creada o he creado una textura, es esta que está aquí, la estoy visualizando y después de crear la textura, entonces me voy a crear el material. Entonces aquí le voy a decir que me cree un material nuevo y a partir de ese material nuevo voy a comenzar a mirar qué características puedo utilizar con él. Entonces les decía, si yo entro aquí a la previsualización, él me dice que el material en este momento va a quedar armada con una superficie y esa superficie va a tener un color, que es el que yo le determino desde acá. Entonces yo les decía cuando hicimos el ejercicio del astronauta, yo les decía, por ejemplo, voy a darle este color y aquí puedo comenzar a modificar trasluminiscencia. Es decir, si yo quiero que el objeto se vea un poco traslúcido, se vea transparente, puedo comenzar a moverle estas opciones de trasluminiscencia o radios de transparencia, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el objeto. Entonces vean que el material se va a ver un poco diferente. Entonces aquí me va creando el material y aquí me va creando las propiedades del material, dependiendo de lo que yo quiera hacer con ese material. Entonces vean que, por ejemplo, si estuviera trabajando vestuario, él tiene aquí una previsualización de cómo se vería si esto fuera tela o cómo se vería si esto fuera el logo de Blender o si esto fueran partículas, que es otra herramienta que se tiene aquí de visualización en Blender. Entonces, él me va mostrando las diferentes opciones que tengo de creación de ese material. Entonces, vean que acá el material yo le puedo cambiar las propiedades dependiendo de lo que quiera hacer y de acuerdo a eso puedo trabajar elementos de refracción, elementos de brillo, elementos de transparencias. Entonces, dependiendo qué tanto le vaya moviendo yo aquí el tema de la transluminiscencia, pues el personaje se va a visualizar. Tengan en cuenta que este tema de los materiales y este tema de las texturas, como las que yo voy colocando acá, no son visibles automáticamente aquí en Blender. A veces, incluso cambiando la previsualización, no se alcanza a ver la textura por completo. Pero si yo en este caso comienzo a trabajar ya detalles de renderización, en la renderización se tiene que comenzar a ver los detalles de edición del personaje. Si en este caso yo lo tengo creado directamente con colores o si yo lo tengo creado con textura. Profe, no, la verdad yo no me voy a complicar y lo voy a hacer solamente con materiales. ¿Listo? Entonces ustedes aquí crean el material o los materiales que crean necesarios o que van a utilizar para colocárselo a este personaje o a este objeto con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Entonces ustedes son los que determinan qué colores le van a dar al personaje, qué características van a tener esos colores y cómo pues esos colores influyen acá en lo que yo estoy haciendo en cuanto a texturas y en cuanto a materiales. Entonces las texturas, acá en este caso también me dan una previsualización. Yo puedo determinar también cómo voy a trabajar esas opciones de esa imagen. Si yo en este caso
las quiero, por ejemplo, aquí hay un JPG creado, también aquí hay otras texturas creadas, este archivo ya traía unas texturas creadas que también se pueden ir modificando. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya haciendo, voy mirando las opciones de textura o voy mirando las opciones de color. Entonces, vean que aquí me dice pincel textura. Y si ustedes se dieron cuenta por acá, cuando yo ingreso en pintar vértices, él también me va dando esas opciones de pintar o colocarle al vértice algunos detalles. ¿Listo? Entonces, esto me permite trabajarle algunos detalles de edición al personaje. Listo. Esto en cuanto al personaje. Ya creo que con esta parte resolvemos un poco el tema de la visualización del personaje en cuanto a la herramienta hueso y en cuanto a la herramienta de armada del personaje. Listo. ¿Qué es lo otro que toca tener en cuenta aquí en esta parte? Yo les alcancé a comentar en alguna clase que hay un elemento de modelado que se llaman las curvas NURBS. Las curvas NURBS sencillamente son texturas, digámoslo así, o más bien modelos modificables que se pueden adicionar a un escenario o se pueden crear como escenario. Ejemplo, supongamos que yo quiero que este personaje parezca que fuera caminando en arena o parezca que fuera caminando en el agua o algún tipo de elemento así. Entonces, ¿qué podría hacer acá? Aquí en las opciones, voy a regresarme aquí al modo objeto. Aquí en las opciones de agregar, aparece en la misma herramienta o en las mismas herramientas donde nosotros utilizamos, espérenme, las ubico, donde nosotros utilizamos la herramienta de Bezier. Bueno, aquí no aparece dentro de la misma. Aquí aparece una curva NURBS donde está la Bezier y enseguida aparece la superficie Bezier. Entonces vean que aquí me dice la superficie NURBS, perdón. Entonces vean que aquí me dice superficie NURBS, que esto es lo que yo hago con el personaje. Entonces vean que qué me hizo él inicialmente. Aquí me dibujó una especie de plano, pero este plano tiene otras características. Por ejemplo, en este plano o con este plano más bien, yo puedo hacer lo siguiente. Este plano, por ejemplo, lo puedo coger con la herramienta escalar y vean que comienzo a hacer esto con el personaje. Y como les decía, yo se lo estoy colocando así porque yo quiero que el personaje se vea como si tuviera los pies metidos en el agua o tuviera los pies metidos dentro de algún espacio. Entonces no le voy a meter todos los pies ahí, se los voy a dejar hasta esta altura. Listo. Esta curva Bezier o esta superficie NURBS, mejor, perdón, tiene estas opciones. Cuando yo me voy a las opciones de edición de la curva NURBS o de la superficie NURBS, me aparece esto. ¿Esto qué es? Resulta que esto es que yo puedo comenzar a modificar cada uno de los vértices que tiene esta curva NURBS y puedo comenzar a crear, digámoslo así, una especie de ondulaciones, una especie de texturas. Entonces, vean que si yo lo cojo hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, la curva NURBS va a variar o va a tener unas modificaciones. Ella también tiene unos puntos externos. Entonces, esos puntos externos también me van a permitir moldear o modelar la curva NURBS. ¿Listo? Ahora, con la curva NURBS sucede algo muy similar con la mayoría de los objetos, que es la siguiente. Nos vamos a ir aquí a modo edición y la curva NURBS yo la puedo subdividir. Lógicamente, la curva NURBS se va a dividir o se va a subdividir es en vértices. Entonces, si por ejemplo yo me ubico por acá y le doy subdividir, él va a comenzar a hacerme subdivisiones de vértices. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder comenzar a hacerle más modificaciones a la curva NURBS dependiendo lo que yo quiera hacer o a la forma NURBS dependiendo lo que quiera hacer. Esto es como si cogiéramos un pedazo de tela y es como cuando estamos tendiendo la cama que movemos la sábana y la sábana nos genera unas ondulaciones. Entonces, dependiendo como yo esté trabajando, lógicamente ella me va a permitir generar divisiones dentro del objeto. Si yo, por ejemplo, voy a regresarme aquí al modo objeto y voy a modificar un poco más este plano NURBS o este objeto NURBS, ¿listo? Y si me voy a los materiales, bueno, vamos a decir, a ver si nos toma esta textura.
a dejárselo aquí, máscara de pincel, pincel solo o pincel de textura. Vamos a dejarle este pincel de textura y nos vamos a ir a el render y vamos a ver qué es lo que sucede. Vean que al objeto le está apareciendo el NURBS o está apareciendo el NURBS aquí como el piso del escenario del personaje. Aquí lógicamente en este momento el personaje se está viendo como volando. Lo tenemos que ubicar y lo tenemos que posicionar. ¿Listo? Y tenemos que mirar cómo está el tema de la iluminación. Que si nos damos cuenta, está como bastante bajita la iluminación. Entonces, si la iluminación no nos está ayudando mucho, aquí lo que hago es agrego una luz que puede ser una luz puntual o puede ser una luz tipo sol. Entonces las luces también yo las puedo modificar y de acuerdo a eso también voy mirando la renderización cómo va quedando. Si la renderización va mejorando o no, vean que la renderización ya con la segunda luz mejoró muchísimo y de acuerdo a eso voy mirando las propiedades. ¿Listo? Lo otro que yo les decía, por tiempo, lógicamente aquí no podemos hacer un escenario completo como nos hubiera gustado hacerlo directamente en nuestro espacio. Entonces vean que en este momento yo sencillamente tengo el personaje y le estoy colocando una superficie NURBS para que se vea como si el personaje estuviera andando o estuviera caminando sobre esa superficie NURBS, que es lo que acabo de hacer acá. Entonces, como nosotros no podemos hacerle el escenario completo, digámoslo así, lo que yo puedo hacer acá es que puedo comenzar a agregarle, vamos a agregarle aquí un plano subdividido. Vamos a armar un plano subdividido. Este plano subdividido, por ejemplo, ¿para qué me va a servir? Este plano subdividido me va a servir para que yo comience a armarle, digámoslo así, unas paredes a el escenario. Es decir, vamos a suponer aquí que yo tengo este elemento, lo voy a mover acá y lo voy a escalar. Entonces, ¿qué voy a hacer con este elemento? Voy a armar una pared donde el personaje va a tener un escenario inicial. ¿Listo? Entonces vean que acá lo que estoy haciendo es que estoy armando una pared para precisamente comenzar a crearle un escenario al personaje. ¿Listo? Entonces aquí voy ubicando la pared y lógicamente dependiendo de esto tengo que mover la cámara porque si nosotros hacemos un render ahorita nos va a comenzar a desaparecer esto que es el plano que yo acabo de colocar. Entonces aquí tendría que comenzar a generar diferentes variantes con ese plano. ¿Listo? Entonces tendría que mirar dónde lo ubico y cómo comienzo a generar, a copiar y a pegar. Aquí lo que hice fue control C, control B. Entonces lo mismo control C, control B. Pero ahora voy a dibujar o voy a colocar la pared trasera de mi escenario, digámoslo así. Entonces acá sencillamente estoy utilizando una secuencia de planos para ubicar más o menos lo que sería el escenario del personaje. Entonces tengo que comenzar a mirar desde las diferentes vistas si me está quedando bien dibujado, porque vean que aquí este plano está quedando torcido. Entonces tengo que ubicarlo y tengo que posicionarlo. Entonces voy a aprovechar esta vista, de una vez voy a mover la cámara, voy a rotarla y voy a ir mirando el render cómo está quedando. Si tengo que subir la cámara o qué le tengo que ir haciendo. Entonces en este caso, sí, efectivamente tengo que subir la cámara. Entonces voy a moverla desde acá y voy a subirla. Esto no la podemos subir mucho porque si no entonces el render no va a quedar bien. Me la giró. Esperen un momento que aquí me la giró toda. Listo. Vamos a ver el render cómo va quedando. Listo, entonces aquí, bueno, ya más o menos logré la ubicación. Aquí lo que ya me tocaría es mover la cámara hacia atrás para que me dé un mejor ángulo de visión y yo pueda tener el objeto. Como les mencionaba en la clase anterior, el detalle de la cámara, en el caso de los programas 3D, el detalle de la cámara también nos sirve para darle movimientos de cámara. Si yo necesito que el personaje tenga
o más bien que la cámara se mueva alrededor del personaje, también lo puedo hacer. La cámara es un elemento que también se puede animar. ¿Listo? Entonces vean que ahí voy renderizando, voy mirando temas de iluminación, voy mirando temas de ubicación de la cámara. Perfecto. Listo. Entonces vámonos precisamente con el tema de la animación. Entonces el tema de la animación, les decía que se trabaja acá directamente desde la línea del tiempo que tenemos en la parte inferior. Nos dice que nos ubiquemos en el fotograma número 1. Vamos a ubicarnos acá en el fotograma 1. Y nos decía que utilicemos la tecla I. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Acá en este caso, nosotros tenemos que crear inicialmente los fotogramas o tenemos que colocar el fotograma. Aquí, vamos a ver, tenemos que colocar fotogramas claves, precisamente para comenzar a hacer el movimiento del personaje, de la cámara, de la secuencia, dependiendo de lo que yo necesite hacer. Entonces, si yo necesito mover el personaje, aquí hay que tener en cuenta que el personaje es esta capa o esta subcapa, que son estos tres esqueletos que tenemos aquí, más el cubo. Entonces, dependiendo de esto, yo tengo que comenzar a hacer el movimiento del personaje o del objeto. ¿Listo? Supongamos que acá vamos a intentar a ver si nos deja trabajar. Ok, listo, ahora sí nos dejó. Nos vamos a mover acá con la cámara. Vamos a hacer un movimiento a la cámara. Entonces ven que acá lo que hice fue que seleccioné la cámara, oprimí I y acá tenemos que buscar la opción que nos decía ahorita, creo que es esta escala relativa, si no estoy mal, o tenemos que trabajarle posición relativa. Si yo lo que quiero trabajar es posición y escala, es decir, quiero que la cámara en este caso se mueva y la cámara también vaya escalándose. Entonces ven que generó un fotograma clave. Lo que hago es que me muevo al fotograma número 20, número 30 o donde yo quiera hacer el siguiente movimiento. De nuevo, coloco posición y escala y lo que hago es que voy haciendo esto con la cámara. ¿Sí? Entonces, si yo comienzo a visualizar, comienzo aquí a darle play, aquí debe haber un movimiento inicial de la cámara. Espera un momento, me voy a regresar. Vamos aquí a detenerlo. Vamos aquí a detenerlo y me voy a regresar. Listo, que ya me dijo que nos quedan otra vez 10 minutos. Listo, entonces me muevo hasta y estando aquí, entonces oprimo I. Listo. Y vamos visualizando las posiciones, como aquí sucede algo similar a lo que nos pasaba en los programas de animación 2D. Y es que yo voy mirando cómo voy haciendo la secuencia de movimientos. Tengo es que ir verificando que realmente se esté dando. ¿Listo? Si sucede lo mismo que nos pasaba en los programas de animación, que era que al probarlo no se daba la secuencia, no estaba funcionando. Entonces aquí vamos a ir de nuevo. Voy a ubicarme. Acá voy a ubicar la cámara. Listo, voy a decirle entonces acá que se vaya al fotograma 20. Listo, selecciono el objeto que en este caso es la cámara. Oprimo I y le digo posición y escala, que es con la que estoy trabajando. Y acá entonces voy a comenzar a hacer la modificación. Entonces tengo que ir mirando que se vaya dando la secuencia o que en este caso en el fotograma me vaya generando la secuencia. Listo, toca ir mirando qué es lo que sucede con los objetos. Entonces, en este caso de las animaciones, por ejemplo, si yo no tuviera aquí este objeto, si no tuviera armado una esfera, como estaba en el ejemplo que veíamos ahorita al comienzo, si yo tuviera una esfera y con esta esfera o sobre esta esfera voy a comenzar a hacer la animación, entonces lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el fotograma número 1. Listo. Oprimo acá teniendo seleccionada la esfera. Oprimo I. Entonces ahí me generó el fotograma clave. Y de acuerdo a esto, entonces voy seleccionando lo que quiero hacer con el objeto. Disculpen que aquí creo que lo tomó sobre lo que no era. Listo, entonces acá coloco la I
Y por ejemplo, aquí voy a dejarle solamente posición. Listo, me voy acá. Vamos a mover el objeto y vamos a darle posición de nuevo. Listo, entonces tengo que ir mirando que la secuencia se vaya dando. Entonces vean que aquí sí me dio la secuencia de movimiento. Entonces si yo me voy a la renderización, tengo que mirar en la renderización si la secuencia de movimiento se está dando o se está visualizando. Entonces hasta el momento lo que nosotros habíamos hecho aquí en Blender era trabajar solamente con secuencias de movimiento o secuencias de imágenes en realidad. No habíamos trabajado con movimiento. Entonces aquí me dice resultado del render que quiero visualizar yo. Si quiero visualizar el render como tal o si quiero visualizar los objetos. ¿Qué vista quiero tener de esa renderización? Entonces aquí me da todas las opciones de vista de renderización y acá entonces me va dando una visualización del render. ¿Listo? Entonces aquí me dice si yo voy a trabajar con colores, si yo voy a trabajar alfa, voy a trabajar transparencias, si yo voy a trabajar directamente color y alfa en el objeto. ¿Listo? El render que yo quiero trabajar y la manera en la cual yo voy a visualizar el objeto. ¿Listo? Entonces acá, si yo le doy guardar como, entonces aquí tengo que mirar en qué formatos me permite guardar el render. Hasta el momento nosotros habíamos trabajado con el PNG, pero aquí nos da otras opciones de exportación del archivo. Entonces ya en este caso depende de lo que yo vaya a hacer con este objeto, depende de lo que quiera hacer con esta renderización, ya voy a comenzar a observar diferentes detalles. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero mover es el personaje, entonces aquí lo que voy a hacer es posición inicialmente al personaje. Entonces, listo, ya lo ubiqué en la posición inicial. Voy a moverme aquí al fotograma 20. Voy a mover el personaje hacia adelante. Lógicamente aquí, al mover el personaje, el hueso quedó atrás. Y acá, de nuevo, entonces voy a seleccionar la opción de posición, dependiendo de lo que yo vaya a hacer con el personaje. Entonces, selecciono el personaje, le doy, me ubico aquí en el fotograma donde necesito, le doy la I, aquí no está dejando. Bueno, vamos a ubicarnos aquí, vamos a moverlo. Vamos a darle la I, que ahorita sí la estaba mostrando. Ahora no me la muestra. Listo, ahora sí no la muestra. Posición. Y ahí vamos viendo la secuencia de movimiento del personaje. Listo, entonces aquí me va generando movimientos del objeto y movimientos del personaje. Lo que toca es visualizar, a ver si en el render nos deja ver esa secuencia de movimiento. El render aquí nos está diciendo que tiene una duración de 2 segundos y 63 centésimas de segundo, entonces es posible que aquí se demore en cargar y ya después exportarlo como imagen. Entonces, esto sería, ya nos quedan 3 minuticos de la sesión. Entonces, Oriana, te agradezco en primer lugar que te hayas quedado hasta el final y que pues espero que con esta información te quede un poquito más claro lo que tienes que hacer con tu personaje o lo que estamos buscando hacer con el personaje. De todas maneras, como no alcanzamos al 100% a hacer el personaje o a determinar el personaje completamente en movimiento, pues la idea es que aquí tratemos desde el mismo Blender, tratar de generar una secuencia de movimiento con el personaje para que más o menos se vea la manera en la que se le tiene que dar el movimiento. No alcanzamos a exportar el render completo porque pues precisamente eso llevaría que hagamos un movimiento completo, que coloquemos varios fotogramas claves, que armemos las secuencias. Entonces pues aquí haríamos como algo básico que sería el movimiento. Lo otro que sí te agradecería, Oriana, que le dijeras a tus compañeros es lo siguiente. En el Classroom yo les coloqué ya el espacio para este último ejercicio que yo se los había mostrado en clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este espacio del Classroom que ya está creado? En ese espacio del Classroom tenemos que colocar, bueno, te voy a compartir porque creo que te estoy compartiendo todavía la ventana de Blender. Entonces te voy a compartir la página
Listo, entonces aquí ya está creado. ¿Qué es lo que necesito que tengan para mañana? Para que por favor le hagas conocer a tus compañeros. Necesitaría que estas tareas ya estén. Primero, aquí hay una tarea que es donde les decía colocar el skinning y la animación, que aquí es donde tenemos que colocar la estructura del personaje con los huesos, tratar de darle la movilidad, utilizar las zonas de influencia y tratar de que el personaje o los objetos se muevan, que sería lo que va en esta tarea 3 de acá del skinning. Y en la tarea número 4 está la sustentación. Entonces acá hay un PowerPoint. Aquí a ver, Jason ya había escrito que no estaba el PowerPoint, pero aquí está, que es este PowerPoint donde ustedes van a colocar lo que hicimos desde el comienzo del semestre, el storyboard o el concept art, cómo se hicieron ejercicios de extrusión, cómo se hicieron ejercicios de booleana, cómo se hicieron ejercicios de modelado. Bueno, esta parte de materiales y textura desafortunadamente no la pudimos trabajar mucho, cómo se hizo el tema del rigging y el skinning y cómo se hace la animación y exportación y montaje del el escenario con lo poco que alcanzamos a hacer. Entonces, pues, Oriana, no sé si antes de irnos, no sé si quedaste un poquito más clara o quedaste con un poquito más de incógnitas o de dudas con lo que hicimos en nuestra sesión de hoy. Me gustaría saber. Pues mitad y mitad, porque hay personajes como de otra forma y Ajá. todavía sigue teniendo como el problema de que se me habían separado algunas partes. Pero sí pude aclarar bastante lo de las zonas de influencia, porque Ujú. no tenía ni idea de cómo hacerlo. Listo. Pero sí, de todos modos, yo les comento a los muchachos lo que me acaba de decir y ya mañana sustentamos a ver. Listo, vale, hazme el favor y diles que estén muy puntuales porque tenemos apenas un bloque de clase para entregar, entonces que recuerden que no es llegar a terminar.